Estar sentado mata, no moverse te hará enfermar. Si pasas mucho tiempo sentado, quédate a ver este vídeo porque te va a venir genial. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar. Y hoy os traigo un vídeo estupendo para todos vosotros que pasáis muchísimas horas sentados. Estar sentado mata, te hace enfermar. Sí, es así de duro. Escucha estas palabras, escucha esto que te voy a comentar porque si pasas mucho tiempo sentado, este es tu vídeo. Os voy a dar unos datos. Tenemos un sistema circulatorio que de punta a punta cubrirían 160.000 kilómetros, 4 veces la circunferencia de la Tierra. Nuestro volumen en sangre corporal es de 4,5 a 5,5 litros. La sangre se mueve a una velocidad de entre 1 a 2 kilómetros por hora. El sistema circulatorio da energía a tan solo 37 billones de células en todo el cuerpo. Los humanos están diseñados evolutivamente para ser ágiles y pasar largos tiempos en movimiento. El sistema circulatorio solo funciona bien si nos movemos. Si no nos movemos, el sistema circulatorio acaba averiándose. Ya hemos dicho que el corazón bombea la sangre por las arterias para dar oxígeno y nutriente a todas las células, gracias a la fuerza del corazón. Pero luego esa sangre tiene que volver hasta el corazón a través de las venas. Y esto solo se favorece si hay contracción muscular. Cuando estás mucho tiempo sentado, los músculos de tus piernas no hacen nada, privándote así de un retorno venoso extra. Y sí, chicos, nos hacemos daño sin saberlo. Si analizásemos el corazón de una persona que pasa mucho tiempo sentada o es sedentaria, podría parecer normal, pero si explorásemos bien las arterias, sería muy posible encontrar depósitos de grasa o arteriosclerosis, en parte por una vida sedentaria. No moverse hace que la grasa cueste más procesarse y promueve que se sedimente. Si hacemos ejercicio físico, las arterias ensanchan y aumentan su caudal. Si no lo hacemos, serán más finas y disminuirán su caudal. En resumen, si eres muy sedentario, posiblemente tengas depósitos de grasa en las arterias. ¿Qué pasa si se bloquea una arteria que va al corazón por acúmulo de grasa? Un paro cardíaco o un infarto de miocardio. Las enfermedades cardiovasculares son las más mortíferas del mundo, ya que anualmente se cobran 17,3 millones de vidas al año. Por eso, estar sentado mucho tiempo mata. Y por eso, por todo lo que hemos explicado, estar sentado, estar en una posición sedentaria, mata. Premisas, chicos. Tenemos una trabajadora en la que está 8 horas trabajando al día sin moverse. Jornadas de 4 horas, me voy a comer, 5 horas, me voy a comer. Si eso le sumamos al final el desayuno y la comida, estamos metiéndole al cuerpo 12-14 horas sentadas al día sin movernos y luego el resto pues estamos durmiendo. Entonces, hemos llamado a los amigos de OrtoWeb, una ortopedia que lleva abierta desde 1998 online, de las primeras que hubo en España haciendo gestiones de ortopedia online. Y les hemos dicho, ¿cómo podemos combatir este sedentarismo? Esta posición que os va a hacer enfermar si la prolongáis durante mucho tiempo. Y nos han mandado 2 artículos. El primer artículo del que vamos a hablar, que son totalmente compenetrables, se llama Happy Legs. Happy Legs es un ejercitador eléctrico para gimnasia pasiva que mueve las piernas de forma alterna mientras permaneces sentado. Indicado en personas que pasan muchas horas sentadas sin apenas moverse o personas con movilidad reducida. El sistema patentado de 3 velocidades ayudará a reactivar la circulación sanguínea sin necesidad de esfuerzos y sin ninguna contraindicación. Siéntate y camina. Los resultados están certificados por médicos especialistas en salud cardiovascular. Vale, chicos, ya sabéis lo que es Happy Legs. Ahora vamos a hacer la adaptación al puesto de trabajo y os voy a hablar de las características y de beneficios que me he dejado. Vamos a adaptar, por favor, los piececitos. Aquí el primero, el segundo. Y con el regulador vamos a empezar a una marcha lenta, a empezar pues a que haya un movimiento, como podéis estar viendo. Este movimiento es el más básico, el más lento, que podría estar indicado en gente mayor con falta de movilidad.
Para el trabajo tendríamos que subir un poquito, una persona que está sana tendríamos que subir un poco el nivel. ¿Qué conseguimos con esta máquina? Reactivar la circulación. Cuando hay movimiento en las piernas tenemos esa reactivación de circulación y lo que conseguimos es que el éxtasis venoso pues suba hacia arriba y evite piernas cansadas y evite tener una mala circulación y todos los problemas que os hemos comentado antes. También tenemos otra cosa, nos puede ayudar con el hinchazón, con el edema que se genera en las articulaciones y cerca de ellas, porque el sistema linfático también se va a ver estimulado. Estimulado siempre y cuando utilicemos la máquina correctamente, nunca menos de una hora, 2-3 veces al día. En realidad no hay que estar con esta máquina 4 o 5 horas, hay que hacerlo de una manera, bueno, sostenible, no 6 horas, no, es como hemos dicho, una horita a una velocidad, vamos a subir la intensidad, ahí está. Intensidad media. Por ejemplo, otra cosa que nos va a hacer bien es estimular la sinovial. La sinovial en cualquier articulación, tanto tobillo como rodillo, hay un líquido sinovial que es como un aceite de motor. Si tú mantienes un movimiento lento y pasivo, lo que vamos a hacer es que esa sinovial va a estar bien nutrida y la articulación va a doler menos. Más cositas que podemos hacer. Entender bien que tiene que ser siempre sin dolor. Si estás utilizando esto y tienes una inflamación en la pierna, pues no puedes utilizarlo. Vamos a pasar a la última velocidad que tendría la máquina, en la que ella, al ser una chica sana y no tener ningún tipo de hinchazón, ningún tipo de problema, va a poder trabajar, ¿de acuerdo?, su retorno venoso de una forma pasiva, porque ahora el siguiente elemento sí que tendremos una contracción activa que nos va a venir mucho mejor, pero esto nos viene muy bien para que se compenetre con la otra herramienta que nos han dado nuestros amigos de OrtoWeb. Pedalier de ejercicio electrónico con base plegable para facilitar el almacenamiento y transporte. Se puede graduar el esfuerzo para pedalear, por lo que es perfecto para realizar ejercicio en casa y en el trabajo de manera relajada. Sus patas antideslizantes permiten un uso con total garantía de seguridad. El Pedalier de ejercicio electrónico plegable lleva un display digital para monitorizar los progresos del usuario, mostrando el tiempo, revoluciones y calorías quemadas. Es perfecto para combatir el sedentarismo, ayuda a personas con dificultades de movilidad articular y facilita los procesos de rehabilitación. Pues ya os hemos explicado en qué consiste el Pedalier que nos han mandado nuestros amigos de OrtoWeb. Y ahora vamos a hacer una adaptación, como veis, ella pues como pasa 8 o 9 horas trabajando, ahora vamos a hacer la fase activa. Después de los Happy Leg, que hemos trabajado un poco la movilidad pasiva, vamos a hacer una actividad activa, que va a hacer que nuestros músculos se contraigan y el retorno venoso favorezca a que se vaya hacia el corazón, no se sedimente y genere todos los problemas de los que hemos hablado. Y esto es tan sencillo como adaptarlo a una posición en la que ella se sienta cómoda, ¿vale? Vamos primero con este piececito, eso es, ahora vamos con este. Eso es. ¿Y qué conseguimos con esto? Tener una contracción activa. Se pone a trabajar, sigues haciendo, bueno, pues llamadas telefónicas, sigues escribiendo en el ordenador, pero ya estás activando tu musculatura, lo que hemos hablado, estamos diseñados para movernos y necesitamos movernos. ¿Cuántas veces podemos hacer esto al día? Unas 2 veces al día. Si tu condición física es pobre o mala, puedes hacerlo durante 10-15 minutos. Si tu condición física es buena, puedes hacer 20, 30, incluso 40 minutos perfectamente. Siempre entendiendo de que no es una bici de fitness, que simplemente es para conseguir una activación de esa musculatura de las piernas para conseguir que el retorno venoso sea el mejor del mundo. Así que con estos 2 artículos hemos llegado al fin de cómo combatir ese sedentarismo, esas tropecientas mil horas que pasáis trabajando, o en su defecto, personas mayores que están mucho tiempo sentadas, que no hacen absolutamente nada y que poco a poco están enfermando. Pues ya hemos llegado al fin de este vídeo. Y sí, chicos, espero haberos informado bien, espero haberos argumentado bien. Recomendaciones generales, gracias a nuestros amigos de OrtoWeb que nos han dejado tanto el Pedalier como el Happy Legs, pues podemos hacer lo siguiente: si trabajamos 8 horas, pausas cortas, utilizamos Happy Leg. ¿Cuánto tiempo? 20, 30 minutos. Cada 45 minutos nos levantamos, nos oxigenamos un poco y nos ponemos esta maquinita que nos va a ayudar a hacer movilización pasiva. Cada 2 horas nos levantamos, nos oxigenamos un poquito y empezamos a trabajar con el Pedalier, como os he dicho, 10, 15, 20, 30 minutos según sea vuestra condición, ¿de acuerdo?
Otra recomendación general que os voy a hacer, moverse a diario. Esto no solo nos va a ayudar, ¿vale? Tenemos que complementarlo. Si pasamos muchas horas sentados, tendremos que salir a andar, salir a correr, salir a nadar, hacer ejercicio físico, ¿vale? Muy importante. Otra cosa, la alimentación. Si tenemos una alimentación y sobrepeso, pues al final nuestras venas y nuestras arterias van a sufrir sí o sí. Y otra cosa que os quería comentar, cualquier edad que tengáis, si hacéis caso a lo que os acabo de decir, vais a mejorar. Porque el ejercicio físico importa nada, la edad siempre os va a hacer mejorar, siempre va a mejorar vuestra circulación, vuestro retorno venoso, va a mejorar vuestro corazón. En unas semanas de trabajo vais a notar que estáis mejor. Si os han gustado estas herramientas para combatir el sedentarismo y, bueno, pues combatir esas enfermedades que se pueden producir al estar sentado, porque estar sentado mata, pues vais a la página web de OrtoWeb y podéis allí pues ver las características y adquirir uno. Os lo dejo en la descripción del enlace. Estamos de enhorabuena, somos más de 600.000 suscriptores ya en el canal. Muchísimas gracias, estáis haciendo una gran comunidad. Dejar comentarios si tenéis cualquier duda. Como siempre os digo, nos llegan muchos comentarios, demasiados comentarios, bendito problema, y solo podemos trabajar o responder los comentarios a los suscriptores visibles. Entendible, porque si no, no nos darían las manos. Como siempre os digo, chicos, cuidaros mucho, darnos un like, suscribiros, activar la campanita y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós, a moverse.